vamos a comunicarnos con Milagros Campos. Ella es una analista, una persona especializada en temas electorales, para poder analizar con ella la tarde de hoy. Una tarde que ha suscitado una serie de comentarios en las redes sociales, que ha tenido por momentos tensión, pullas y también algo de desconcierto. Había algún candidato que parecía que no estaba ahí, que estaba en otra parte del planeta, y había otro que estaba provocando a dos experimentadas candidatas a su vez. Hemos visto una serie de escenas y una serie de situaciones, pero ¿cuánto nos ha enriquecido esto? ¿Cuánto nos lleva realmente a decidir nuestro voto? Es muy complicada la situación que atravesamos en estas elecciones. Hay demasiados candidatos en una suerte de pelotón, de primer pelotón, que están adelante. La verdad, yo espero que al concluir esta serie de debates podamos quedarnos con 2 o 3 para poder elegir en un sentido. ¿Y por qué es importante eso? Porque la legitimidad es fundamental. Si no vamos a votar mayoritariamente por alguien, ese alguien o ese que quede primero no va a tener un gran respaldo y luego tendremos problemas de gobernabilidad. Por eso es que es importante intentar, ellos deben intentar destacar. Algunos de ellos, no todos, algunos de ellos deberían poder pasar adelante y así poder nosotros como electores, como ciudadanos, poder elegir en un sentido, en un volumen. ¿Estoy equivocada con lo que estoy pensando, con lo que estoy diciendo? Vamos a darle la bienvenida a Milagros Campos. Es una experta en temas electorales, una abogada muy reconocida y seguramente me corregirá. Milagros, bienvenida a Perú 21. Gracias por recibirnos. Buenas noches, Chichi, buenas noches, amigos de Perú 21. He tenido un problema con el audio, lamentablemente, y no he podido escucharte en la presentación. Si me la puedes resumir y comentar ese interesante debate. Exacto, resumir simplemente lo que yo digo, Milagros, y por supuesto espero que tú me corrijas o me des la razón, es que necesitamos que a partir de estos debates, de este ciclo de debates, pues los candidatos destaquen, haya 1, 2 o 3 que destaquen y que nos permitan elegir en un sentido en el que le demos a alguno de ellos legitimidad, un volumen de votos que luego le permita a ese candidato o a ese elegido gobernar con el respaldo de un sector amplio de la ciudadanía. Totalmente de acuerdo. Creo que vemos justamente una apatía y yo diría muy poco entusiasmo frente al proceso electoral, ¿no? Y eso se manifiesta claramente en lo que hemos visto respecto de la intención de voto, ¿no? Y creo que en lo que dices hay 2 señales puntuales. Primero, el tema de que los debates son necesarios y son una expresión de la democracia, no en función tanto de los candidatos y en la posibilidad de que compitan, sino fundamentalmente en el hecho de que permiten que los ciudadanos puedan evaluarlos, comparar, analizar la viabilidad de las propuestas. Y claro, cómo no, el tema de la posibilidad de la confrontación, que juzgo es importantísima en esta coyuntura para poder conocer un poco más de los candidatos, aunque muchos ya tienen un tiempo en política, ¿no? Exactamente, algunos sí y otros no tanto. Yo noté eso en el caso de Forsyth
y las candidatas Fujimori y Mendoza. No sé si te diste cuenta en un momento, él las provoca a las dos y las dos salen y ¡brum! Le meten un empujón, ¿no es cierto? Pero claro, ellas tienen ya más de una candidatura en su haber, ¿no es cierto? Son como casi veteranas candidateando, si no al Congreso, a la presidencia. Y claro, Forsyth es novato, es la primera vez que está en estas lides. Entonces, claro, digamos, avanzó demasiado y recibió el golpe. Pero me pareció interesante y audaz que las provocara. ¿Qué pensaste tú? Sin duda, y creo que no solamente por el tema de la edad, sino por lo que señalas, en realidad lo que vemos es que estamos frente a dos candidatas cuajadas, con posiciones ideológicas antagónicas, pero firmes y claras, y que además han utilizado el debate para reafirmar esa posición ideológica frente a George Forsyth, que si bien no es un outsider, porque viene ya de alguna campaña y viene pues de ser alcalde, claramente pues está en una liga diferente en este punto, ¿no? Incluso en la parte ideológica, porque Victoria Nacional creo que postula como un grupo de centro, y curiosamente una paradoja es que siendo esta elección muy competitiva, aunque con votos por menores a 15%, pero claramente pues tenemos a 6 en una elección donde buscan destacar. George Forsyth pareciera ser el candidato centrista, ¿no? En una candidatura polarizada, pero déjame decir un tema que me parece que es importante también acá, y es que no solamente lo que se está en juego no es solamente el separarse y destacar para poder pasar a la segunda vuelta, sino también veo una disputa por tratar de lograr un voto para evitar la cancelación del partido o lograr escaños, ¿no? También hay una línea y concretamente hemos visto pues a un Marco Arana y a un Bengolea que han peleado a la par en el debate, ¿no? En efecto, eso también me pareció interesante. Bengolea estuvo con mucha firmeza, ¿no? En algunos momentos, incluso hablando muy rápido para tratar de comunicar muchas cosas, en contraste claramente a Acuña, que tomaba mucho tiempo para poder espetar sus ideas. Sí, todos quieren por lo menos pasar la valla, pero ¿será que lo logran? ¿Será que lo logran, Milagros? ¿Tú cómo analizas también las posibilidades de este nuevo Congreso? Es un tema tremendamente complicado porque lo que encontramos es que acá hay dos vallas, ¿no? Para el reparto de escaños y para mantener la inscripción. Para el reparto de escaños se requiere 5% o 7 parlamentarios, 7 escaños en más de una circunscripción. Para mantener la inscripción se requiere 5% de los votos a nivel nacional y tener además 5 parlamentarios. Entonces, paradójicamente podemos tener un partido que logre tener escaños, pero que termine siendo su inscripción cancelada, ¿no? Aún así, como vemos tan fragmentado el voto y además tan repartido geográficamente, yo me temo que vamos a tener un Congreso más fragmentado que los anteriores. Y esto es un problema porque paradójicamente nuestra legislación a través de la barrera y electoral y de unas circunscripciones que no son tan grandes, está pensado para tratar de corregir la dispersión de votos, pero mi impresión es que no vamos a tener menos de unas 9 o 10 bancadas, ¿no? Y la preocupación es que
con la crisis de representación, partidos políticos que no son muy representativos, si se da la situación del transfugismo que hemos visto en los periodos pasados, podemos llegar a un Congreso atomizado, ¿no? Y eso preocupa para la formación de políticas públicas, que ha sido un tema fundamental en este debate, ¿no? Los temas planteados han ido hacia políticas públicas y creo que ya tenemos que comenzar a pensar en el Perú en hacer política a partir de políticas públicas. Exactamente. Claro, los temas debieron haber orientado hacia, en ese sentido, el debate, pero ellos saltaban a la garrocha, todos, diría yo, todos los candidatos precisamente de esas necesidades. En algunos casos me temo que no les convenía entrar en profundidades, como el tema, por ejemplo, de la educación y el tema del género. Nadie quiere enajenar a los más conservadores, ¿no? Pero definitivamente se necesita trazar políticas públicas de país, o sea, mirar nuestro futuro en términos programáticos para poder soñar, para poder avanzar. Y hoy yo no sentí una propuesta en ese sentido. ¿Cómo lo viste tú? Justamente el ritmo del debate fue creciendo y llega a un nivel mucho más ameno en el momento en que se habla de seguridad ciudadana, ¿no? Y dos temas de política pública no menos importantes, como son la educación o como son el tema de la lucha contra la corrupción, tienen un nivel de debate mucho más denso y menos confrontacional, digamos, con lugares más comunes, ¿no? Incluso creo que la pregunta que se hizo de cómo utilizar tecnología en la lucha contra la corrupción, creo que era la pelota para hacer un gol de media cancha y siento que no fue muy aprovechada, aunque en distintos niveles, ¿no? Hemos visto que por momentos, pues, algunos de los candidatos se sentían mucho más identificados con temas. En general, creo que el tema de seguridad ciudadana ha sido como la estrella de la noche, ¿no? Sí, definitivamente sí. Ahora, tú eres una experta en temas electorales, eres una abogada muy reputada, conoces mucho del manejo parlamentario y legislativo, pero también sabes que importa mucho la simpatía y la empatía a la hora de transmitir desde el candidato y de elegir desde el elector. ¿Sentiste hoy que algunos fueron más antipáticos o empáticos o simpáticos que otros? Es curioso, Chichi, porque creo que lo que dices es exactamente el punto neurálgico de un debate electoral, donde lo político, lo estratégico y lo comunicacional se combinan para que el elector pueda sentirse identificado, ¿no? Y creo que se ha apelado poco a esos recursos en la medida que han habido pullas personales, y si bien esto no es una exposición solamente de planes de gobierno y de ideas, creo que era un momento como para afianzar algunas ideas en lugar de este intercambio que tiene un problema, ¿no? Porque si una cosa queda muy clara es que el próximo presidente va a gobernar en minoría y que va a necesitar tender puentes, que va a necesitar formar coaliciones parlamentarias, y las ideas son el punto central para esto, ¿no? Entonces creo que el elector también siente que con las luchas verbales y el lenguaje que ha hecho que se deteriore tanto el debate político en el último quinquenio, fundamentalmente no se va a llegar muy lejos, ¿no? Y formar coaliciones supone no tener estos arrebatos que pueden significar más que una confrontación de ideas, claro. Dejar algunas lesiones que después son difíciles de poder reconstruir, ¿no? Creo, sin embargo, que es
particularmente una elección en la que hemos vuelto a plantear ciertos temas ideológicos como la lógica del conservadurismo o los temas de género, por ejemplo, sobre el tapete, que bien dices, algunos tratan de esquivar. Claro, esquivar para no comprometerse demasiado, ¿verdad? Y tienes mucha razón. Si los candidatos, las agrupaciones se lastiman, se dicen cosas demasiado fuertes, regresar de allí va a ser muy difícil y construir un gobierno lo va a ser más. Esperamos realmente que lo mediten los que vienen, incluso que enmienden su manera de relacionarse unos con otros en los próximos días entre todos ellos. Pero hubo un tema que a mí me pareció ausente y gravemente ausente, que es el tema económico y el tema del empleo. Se habló de la parte sanitaria, siento yo, es mi apreciación, no sé si tú coincides, desde un punto de vista superficial. Todos prometen chapar su avión, irse a traer vacunas a Estados Unidos, a no sé a dónde, como si eso fuera realmente posible, como si eso fuera algo que en este momento se pudiera hacer. No hubo profundidad en el tema sanitario, que es uno de los grandes problemas que nos agobian, y no se abordó en profundidad tampoco el tema del empleo y de la reactivación. Sin duda, coincido totalmente en lo primero, porque la política contra el COVID no puede consistir solamente en oxígenos y vacunas, ¿no? Hemos visto justamente que la pandemia ha desnudado la infraestructura en el sector salud y claramente en educación también, sobre todo en tema de infraestructura y conectividad. Pero además, dramáticamente, una de las razones por las cuales no había funcionado la cuarentena, según todos los estudios, estaba muy vinculada al hecho de la informalidad, y aún así, con el poco empleo formal, la pérdida de empleo adecuado, de empleo formal, ha sido tremenda, lo que ha llevado justamente pues, a Carlos Ganosa y otros a hablar del coronashock, y que son los efectos económicos del COVID y en general que venimos afrontando por la existencia previa de una serie de problemas económicos que se han agudizado. Y creo que, coincido, ese es un tema pendiente. Ojalá los demás candidatos en las próximas fechas pongan énfasis en esto, y también el ejercicio de ponerle precio a las propuestas, porque claro, es muy fácil, recordarás en la época de la campaña de Alejandro Toledo, él recorría de Tumbes a Tacna y se gastaba 5 veces el presupuesto nacional por las propuestas que se hacía en cada lugar. Ahora no se puede recorrer, pero sí vemos que las propuestas tienen que ser claramente costeadas y mostrar de dónde van a salir esos recursos, ¿no? No solamente de la eliminación de exoneraciones tributarias, porque eso es un monto determinado solamente, ¿no? Coincido contigo que el tema económico, desde su vertiente de trabajo, empleo adecuado y políticas de inversión, de reactivación, son fundamentales en este debate. De acuerdo. Y bueno, pues nada, desear que las cosas vayan aclarándose un poquito más en los próximos días, en las próximas horas, que tomemos el toro por las astas y que los electores, sobre todo, entendamos la necesidad de que nuestro voto consolide gobernabilidad en adelante, porque más desestabilización ya nuestro país, yo creo, no aguanta. Te agradezco mucho, Milagros, por esta conversación. Siempre muy grato conversar contigo. Igualmente, Chichi, creo que todos esperamos que apuntemos hacia una gobernabilidad democrática que mejore la calidad de los derechos para todos. Muchas gracias otra vez. Y entonces vamos nosotros a concluir hoy con nuestro análisis
de este primer debate. Mañana nos reencontramos.